vez a todos los que os encontráis aquí en nuestro centro, que es el vuestro León Denis. Daros la bienvenida y agradecer a Antonio Lledó su presencia hoy en este último día de actividad en el centro antes de nuestras vacaciones navideñas. Tenemos 2 días especiales. Ayer estuvimos con la compañera Marcela Dentón, que desde Argentina pues, nos estuvo hablando sobre la moral espírita y como no podía ser de otra manera, pues acercándonos también a la enseñanza de Jesús. Hoy tenemos a Antonio Lledó, que es un grandísimo amigo y un grandísimo trabajador espírita, y después de leer el libro Uno entre 500, que ya salió hace unos años, pues ya teníamos necesidad de tenerle aquí, le pedimos que nos hablara sobre él. Yo pienso que va a ser una charla muy interesante, tal como lo es este testimonio de una asistencia especial. Nos gustaría, antes de presentar a nuestro compañero, leer un pequeño extracto del libro. Voy a pasar a Sara para que lo lea, pero no lo haré sin antes volver a expresar la alegría que nos produce abrazar en este centro a todos vosotros, a todos los que os encontráis y a nuestro querido compañero de Ideal Espírita. Muchísimas gracias. Comenzamos con la lectura y luego pasamos a la presentación. Muchas gracias, Rosa. Pues sí, como decías, os voy a leer un extracto del libro Uno entre 500 de Antonio Lledó por el espíritu Saúl de Betsaida, que podéis encontrar en el capítulo 19, que se llama Apostolado Femenino. Y el texto dice así: fueron ellas las que en todos los lugares y comunidades impulsaban secretamente en su hogar la fuerza de las palabras del Maestro, con su ejemplo de sacrificio, de inspiración hacia sus compañeros y esposos, con la educación de sus hijos en la buena nueva, con la asunción de las responsabilidades que les eran comunes como esposas, pero todo ello compartido con la dignidad y la fuerza que el mensaje del Maestro les había traído. El respeto como seres humanos de primer orden, al igual que sus compañeros. Es preciso resaltar aquí lo que nadie explica y que yo mismo pude comprobar. Sin ellas, la obra de Jesús hubiera quedado incompleta, nunca se hubiera expandido ni perdurado de la misma forma, pues el ejemplo del rabí, su vida y su obra fueron la enseñanza que mejor captaron sus seguidoras para inculcarlas a las nuevas generaciones que salían de sus hogares, rumbo a perpetuar y expandir el cristianismo por todo el imperio. Las generaciones posteriores, antes de que el cristianismo fuera adoptado como la religión oficial, y para eso tendrían que transcurrir todavía 3 siglos, basaron y bebieron sus fuentes de la espiritualidad más pura en sus hogares, y fueron sus progenitores, especialmente las madres, las que se ocuparon de mantener viva la llama de la pureza del mensaje de Jesús, transmitiendo a sus hijos la nueva doctrina de amor al prójimo y de perdón de las ofensas que el rabí predicaba. Por ello es preciso reconocer su mérito, su constancia, su testimonio y su valentía ante las dificultades e incluso ante el martirio, como muchas de ellas sufrieron. Las imágenes del circo romano, entregando a las fieras a los cristianos, algunos de ellos madres con hijos, dan la visión exacta de la fuerza de estas mujeres, que sin duda se convirtieron en el pilar y el basamento de muchos de sus compañeros cuando llegaba la hora del testimonio y la fragilidad humana afloraba ante la hora terrible del sacrificio. El apostolado femenino fue, en aquella primera época, uno de los cimientos que junto a la fe y el testimonio de la resurrección del rabí pusieron las bases de la futura consolidación de la doctrina del Maestro en el mundo. Yo fui testigo y por ello lo menciono, lo resalto y lo suscribo, dando testimonio aquí del sacrificio y valentía de muchas de ellas, que llenas de fuerza, de amor y vitalidad espiritual, no dudaban en defender al rabí y a su movimiento, con espíritu de abnegación y un colosal esfuerzo de renuncia
y generosidad. Bueno, pues con esta hermosa lectura paso la palabra a nuestra compañera Valle para que nos haga la presentación de nuestro invitado. Bueno, para mí es un honor y un placer poder presentaros a alguien que, bueno, pues se ha convertido en un amigo, en un gran amigo. Es un grandísimo trabajador de la doctrina espírita, como muy bien ha dicho Rosa. Él, bueno, es el licenciado en Filosofía y Letras por la Universidad de Alicante y él durante su vida laboral ha sido ejecutivo. Pero yo quiero destacar su labor como orador, como divulgador, como escritor, como miembro de la Asociación de Estudios Espirituales Grupo Villena, que fue la continuadora en el tiempo de la Asociación Parapsicológica, Villenense, que fue fundada en 1978. Una cosa que yo quiero destacar de Antonio, como de otros compañeros que están aquí presentes, es que son historia viva del movimiento espírita eh, en España. Desde sus inicios, desde sus comienzos, desde que se formó y se legalizó la Federación Espírita Española, han estado allí contribuyendo con su trabajo y con su dedicación. Él ha sido presidente de la Asociación de Estudios Espirituales Grupo Villena durante 12 años. Ha sido secretario de la Federación Espírita Española también. Ha sido director de la revista Amor, Paz y Caridad, que os recomiendo mucho y que podéis descargar de la página web amorpazycaridad.es. Luego lo pasaremos por el grupo. Y desde hace, pues, 40 años, nada menos, viene dictando conferencias, seminarios, eventos, participando en distintos eventos, en congresos nacionales, en congresos mundiales, en congresos internacionales, no solamente aquí en Europa, sino también en América, y en numerosos programas de radio y de televisión. Antonio, como digo, es un grandísimo divulgador de la doctrina espírita, no solamente aquí en España, sino en el mundo, ¿no? Y tenemos hoy la alegría, el placer de tenerle aquí con esta obra psicografiada magnífica, de la que nos va a hablar esta tarde. Antonio, muchísimas gracias por haber, bueno, querido estar aquí con nosotros en este día tan especial, y todo mi cariño y mi respeto. Adelante, cuando tú quieras. Muchísimas gracias a ti, Valle, a Rosa y a todas las compañeras y compañeros que os estáis uniendo. Verdaderamente para mí es un placer y una satisfacción el poder participar. Tan pronto me comentaron la posibilidad de hacerlo, mi respuesta fue la que siempre doy. Estoy a disposición, siempre y cuando no hayan compromisos previos que puedan impedirlo, siempre estoy a disposición de aquello que se me pueda requerir en este sentido. Por lo tanto, para mí, como digo, es una gran alegría poder participar aquí con el Centro León Denis y sinceramente os doy las gracias por todo lo que hacéis a nivel de divulgación del espiritismo en España, porque sin duda ninguna supone también un esfuerzo grande. Y no solamente en España, sino también, como estamos viendo, por otros derroteros que nos permite la tecnología en distintos lugares que pueden conectar y pueden aprender con todo vuestro trabajo y vuestro esfuerzo. Bueno, hoy realmente lo que vamos a hacer no es una conferencia al uso, sino explicar un poquito o darle un poco continuidad a la obra de Uno entre 500. Este libro es un libro que psicografié hace 7 años aproximadamente. Era mi primer libro psicografiado y lógicamente con toda la imperfección y con todas las torpezas habituales de cuando uno empieza una tarea que hasta ese momento no le era conocida, pues sin duda ninguna se intentó hacer de la mejor manera posible.
Es un libro que evidentemente surgió, como ahora veremos a continuación, surgió por una serie de causas concretas y específicas, fundamentalmente derivadas de dos iniciativas. Una iniciativa de tipo espiritual, que luego comentaré, y una iniciativa personal, una iniciativa humana, concretamente mía. En ese sentido, ahora luego lo explicaremos. Pero me gustaría, en primer lugar, que antes de dar paso a la explicación del sentido, el motivo del libro y algunas de las cosas más importantes que en él se reflejan, pues situarnos un poco en el contexto histórico de la época, porque es muy importante para comprender al personaje que dicta el libro, entender un poco el ambiente social en el que se desenvuelve, las circunstancias que están viviendo aquellas personas que allí viven y, lógicamente, una serie de situaciones sociales y personales que afectan a la Palestina del siglo I y que son concretas y específicas de aquel lugar en ese momento. Hablaremos también dentro de este contexto histórico, de forma muy breve, porque no es el objeto de la explicación, hablaremos un poquito del Jesús histórico y del Jesús religioso, la diferencia que podemos entender entre una imagen y la otra, porque es conveniente que sepamos que todos aquellos que nos hemos educado y tenemos un sistema de creencias judío-cristiano en esta época, en esta zona del mundo, América y Europa, evidentemente estamos condicionados muchas veces por la educación que hemos recibido desde pequeños e incluso por la formación religiosa en distintas teologías cristianas que sin duda ninguna hemos podido recibir. Entonces es conveniente situar un poco el contexto histórico de Jesús y al mismo tiempo situar también el contexto histórico de la época para luego ya profundizar en las circunstancias de este personaje. Antes de pasar a la primera diapositiva, podemos ver ahí en esa leyenda de Corintios, de Pablo de Tarso, una explicación que da lugar a uno de los episodios del libro y que da título al libro. Y dice así: después apareció a más de 500 hermanos juntos, de los cuales muchos viven aún y otros ya han muerto. Esto lo escribe Pablo de Tarso en una de sus cartas, la carta a los Corintios. Si alguien tiene algo de conocimiento al respecto de las cartas de Pablo, sabrá que por la historiografía actual son aproximadamente 14 y 7 de ellas son auténticas, es decir, son del propio Pablo de Tarso, y las otras 7 son atribuidas a sus discípulos. Corintios es precisamente una de las cartas de Pablo atribuida al propio Pablo de Tarso. Y en ella explica esta situación que da lugar a una de las múltiples apariciones que el maestro realizó después de su muerte durante el transcurso de esos 40 días posteriores del que nos hablan los evangelios. Debemos de saber que mucho antes de los evangelios, el primer testimonio que tenemos de la resurrección de Jesús es precisamente este, el que Pablo de Tarso menciona en sus cartas, porque las cartas de Pablo vienen a estar alrededor del año 50 de nuestra era, es decir, 20 años después de la muerte del maestro, mientras que el primer evangelio del que se tiene noticia es aproximadamente del 80, 70, 80 del primer siglo, concretamente el evangelio de Marcos. Bien, dicho esto, que son prácticamente precisiones que es necesario tener en cuenta, sepamos que Pablo incide mucho en que en esa carta y en algunas otras, incide mucho en que el testimonio más importante de la revelación de la doctrina del Maestro consiste precisamente en su resurrección. El vencedor de la muerte, como se le denomina en distintos textos, precisamente prueba no solamente que la palabra del Maestro era cierta y que su resurrección era una realidad, sino que viene a confirmar posteriormente y a avalar posteriormente todo el impacto de su mensaje, que perdura hasta hoy y que lógicamente es incomprensible desde un punto de vista lógico que un personaje prácticamente desconocido en solamente 3 años de
de prédica pública, haya podido conquistar la historia de tal manera que ha logrado dividirla, porque la historia hoy se divide entre el tiempo antes de Jesús y el tiempo después de Jesús. Bien, pasemos sin duda a la primera de las pantallas, si eres tan amable, para ver ahí, por ejemplo, dentro del contexto histórico, vamos a hacer una breve distinción entre el Jesús histórico y el Jesús Cristo. Según la historiografía actual y las últimas investigaciones al respecto, todas aquellas, digámoslo así, opiniones e investigaciones que hablaban de que la existencia de Jesús no era una realidad, hoy en día están completa y absolutamente ya desautorizadas. ¿Por qué? Porque nuevas investigaciones han venido a aclararnos precisamente que Jesús existió como persona de manera auténtica. Mencionan muchas fuentes, pero fundamentalmente yo rápidamente voy a resumir en tres: las fuentes cristianas, las fuentes paganas y las fuentes que tienen que ver también con los enemigos del cristianismo, con aquellos que veían en el cristianismo o en el movimiento de Jesús concretamente un peligro para su propia teología, y que no eran ni más ni menos que los judíos del primer siglo y del siglo posterior. Como creo que sabéis todos, y si no yo os lo recuerdo, Jesús no tuvo en ningún momento ninguna intención de formar ninguna iglesia ni de crear ninguna religión. Jesús tampoco mencionó en ningún momento la palabra cristiano ni cristianismo. Este término fue acuñado posteriormente, a finales ya del primer siglo, por una serie de circunstancias que podremos explicar. Entonces Jesús era un judío de su época, un judío que nace en un momento determinado y que tiene conciencia, estamos hablando a nivel histórico, no a nivel espiritual, tiene conciencia precisamente de un trabajo, de una misión particular que viene a desenvolver a la tierra. La tiene a nivel intuitivo y él la manifiesta. Y en un momento determinado, cuando a él le pregunta si él es el Mesías, evidentemente él afirma que él es el Mesías, el enviado por lo alto para dar una buena nueva al pueblo de Israel. Él era un judío convencido que venía dentro del pueblo de Israel a cumplir las profecías que anteriormente los profetas antiguos habían dado acerca de que vendría en un momento concreto y determinado, que marcan unas profecías concretas y que coincidía con el tiempo de Jesús. Vendría un Mesías que liberaría al pueblo de Israel. Pero esa liberación era una liberación espiritual, no era una liberación por las armas o una liberación política. De ahí que cuando Pilatos le pregunta, ¿tú eres rey? Él le contesta, yo soy rey, pero mi reino no es de este mundo, etcétera, etcétera. Bueno, hoy en día, como decía, las investigaciones que hablan de la existencia de Jesús son abrumadoras y son más importantes las fuentes que no tienen que ver con el cristianismo, como son las de las fuentes paganas, como la de Flavio Josefo, como la de Tito Livio, como la de Suetonio, etcétera, etcétera, historiadores que hablan de Jesús, de sus hermanos o de la importancia que tuvo su muerte, etcétera, etcétera, y las fuentes indirectas de otras personas paganas que no eran precisamente cristianos. Ni Tito Livio, ni Suetonio, ni Flavio Josefo eran cristianos, todo lo contrario. Uno de ellos era judío y los otros eran romanos. Incluso aborrecían el cristianismo, porque el cristianismo, para aquellos que no lo sepan, en la primera época era considerado como una secta judía. Y no se hablaba de los cristianos, se hablaba de los nazarenos, que eran los seguidores de Jesús el Nazareno. Un movimiento religioso que dentro del Imperio Romano estaba muy mal considerado, históricamente hablando. Porque cuando hablaban de las misas y cuando hablaban de los ritos que ellos hacían, los hombres del imperio, es decir, las personas que dirigían el Imperio Romano, creían que allí se cometían sacrilegios, que se hacían verdaderos ritos demoníacos, y por lo tanto tenían en muy mala consideración el movimiento cristiano dentro del Imperio Romano. También porque eran monoteístas.
porque habían heredado del judaísmo, precisamente, el Dios único. Y por lo tanto, no tenían una buena opinión del cristianismo, o mejor dicho, del movimiento de los nazarenos, que eran los seguidores de Jesús. El Jesús histórico hoy está probado ya en cuanto a su existencia por la historiografía. En el Talmud, por ejemplo, el Talmud de Babilonia, siglo y medio después de Jesús, unos 100 años después de su muerte. En el Talmud israelita también, a los 70, 80 años después, se encuentran citas textuales en las que se intenta desprestigiar al maestro, tachándolo de hechicero, tachándolo de mago, tachándolo de perturbador de las masas, judías, con lo cual están demostrando precisamente de manera fehaciente la existencia del personaje. Y luego, ¿qué decir de los textos de Flavio Josefo, concretamente sobre la historia de los judíos? Pues ahí menciona claramente todo el tema. Hay una serie de descubrimientos últimamente realizados que dejan al lado completamente, desterrado completamente, la imagen del Jesús mítico, porque algunos ateos y algunos exégetas e historiadores del siglo pasado y de primeros del siglo, de finales del siglo XX, elaboraron la idea de que Jesús era una imagen mítica, es decir, un personaje inventado posteriormente, que tenía una serie de influencias derivadas de la religión egipcia, de la religión persa, etcétera. Todo esto ha quedado completamente desmontado, como digo, por la historiografía. No podemos detenernos más en este tema porque si no agotamos mucho tiempo, pero quiero que sepamos que hoy en día los historiadores verdaderamente serios en absoluto dudan del personaje ni de la existencia de Jesús. Otra cosa diferente es el origen del cristianismo. En el origen del cristianismo no hay un consenso dentro de los historiadores claro. Ahora bien, la última de las tendencias está precisamente avalando que el cristianismo fue un movimiento que se origina a raíz de la teología de Pablo de Tarso, pero que no es Pablo el que tiene la intención de crear ese movimiento, sino que son las iglesias posteriores, es decir, las comunidades cristianas posteriores que se van diseminando por todo el imperio, en África, en Antioquía, en Cesarea, en Éfeso, en Corinto, en multitud de lugares del imperio. Se distribuye y se explaya y se divulga la doctrina y se forman pequeñas comunidades cristianas que lógicamente necesitan tener una base de información y una base de realidad para poder acogerse a esa nueva doctrina. Tengamos en cuenta que en aquellos momentos, de los 90 millones de personas que existían en el Imperio Romano aproximadamente, prácticamente el 95% de las personas que lo habitaban eran analfabetas, no sabían leer y escribir. Los evangelios, en aquella época, en la primera época, no existían. Hasta el año 80 no se escriben los primeros, 70 u 80. Por lo tanto, no habían llegado a las comunidades. ¿Qué es lo que llegaba a las comunidades? Llegaba la tradición oral que habían divulgado los discípulos de Jesús en sus viajes y los discípulos de los discípulos de Jesús que mantenían esas iglesias en todas las partes del imperio, la tradición oral, donde se hablaba de los hechos de Jesús, donde se hablaba de el mensaje de Jesús, donde se explicaba precisamente las principales bases del consuelo y del mensaje que el maestro tan elevado traía a la tierra. Y aparte de esa tradición oral, se tenían algunas de ellas copias de las cartas de Pablo y de algunos primeros discípulos en distintas comunidades que se tomaban la molestia de escribir, aquel que sabía, no en todos los sitios tenían, algunas de las primeras, digamos, a primeros recuerdos que tenían de Jesús. ¿Por qué los apóstoles no tuvieron ningún interés en escribir nada? Pues porque malinterpretaron también un aspecto del mensaje del maestro. El maestro habla frecuentemente del fin del mundo, del fin de los tiempos, y ellos interpretaron que el fin del mundo estaba muy próximo, y por lo tanto, ante esa situación, un fin del mundo que está muy próximo y un mensaje de buena nueva que viene para los judíos, porque los
apóstoles en primer lugar pensaban que el mensaje de Jesús era única y exclusivamente para los judíos, ante ese mensaje ellos no tomaron ningún tipo de iniciativa de delegar por escrito a nadie el tema. El único que lo hizo fue Pablo, y fue precisamente alguien que vino después y que no conoció ni siquiera al maestro. Pablo elabora una teología, no con la intención, digámoslo así, de crear una escuela nueva o un cristianismo, no, sino simplemente para ubicar el mensaje del maestro precisamente y que pudiera llegar también a los gentiles, que en eso tuvo también sus más y sus menos con los apóstoles. Los apóstoles creían, como decía el maestro, que él no había venido a derogar la ley de Moisés, sino a ampliarla. Y por lo tanto, y a ratificarla. Y por lo tanto, el mensaje de Jesús es un mensaje para la comunidad judía. Y en eso Pablo discrepaba. Pablo creía que había que llegar el mensaje de Jesús a toda la humanidad, a los gentiles, que eran aquellos que estaban fuera del cristianismo, que estaban fuera del judaísmo. Y por tanto elabora una teología con varios motivos. Uno de ellos es el diferenciarse del judaísmo, porque entonces era considerado, como he dicho, una secta del judaísmo. Y para diferenciarse, elabora una teología basándose no solamente en las enseñanzas del maestro, sino también recuperando precisamente un aspecto vital e importantísimo, el de identificar al Maestro Jesús con el Mesías que venía a liberar espiritualmente al pueblo de Israel. Para ello recupera precisamente de la tradición judaica. No debemos de olvidar que Pablo de Tarso es sacerdote, es un doctor en leyes del judaísmo, es una persona culta. Para ello recupera precisamente el tema de la profecía del Mesías, el tema de la venida del Cristo, del ungido, y a partir de ahí utiliza esa palabra para designar a Jesús. Y en contra de lo que muchos creen, cuando Pablo habla de la naturaleza divina del Maestro Jesús, no está hablando de que Jesús sea Dios. Está hablando de que Jesús, el Maestro, venido directamente de Dios como Mesías, para dar una buena nueva, el mensaje del amor, del perdón y de la reconciliación y fraternidad entre los hombres, cuando viene a hacer eso, precisamente demuestra con sus hechos y con su palabra y con sus milagros, precisamente demuestra su naturaleza elevada, su naturaleza divina, que no quiere decir que fuera Dios. En ningún momento Pablo de Tarso identifica a Jesús con Dios. Sí que habla de que es el Hijo de Dios, de que es el ungido, pero en ningún momento lo cataloga, como posteriormente lo hará la teología ya cristiana, la teología cristiana, como una de las tres personas de la Trinidad, algo que vino muchos siglos después. Entonces, esto tenemos que tener en claro. Entonces, ¿cuál es el origen del cristianismo? El cristianismo no es un evento que se crea en un instante. Es un movimiento que a raíz de la impronta de Jesús va tomando fuerza, y las distintas comunidades que hay en el Imperio Romano las comunidades cristianas van aceptando su mensaje, lo van divulgando, como muy bien ha explicado la compañera, las mujeres tuvieron una parte importantísima en ese aspecto, y van con esa tradición oral hablando de los hechos del maestro y explicando precisamente la palabra del maestro. Pero hay una cosa importantísima en la que nadie repara. Hay una cosa fantástica que me gustaría resaltar y dejar bien clara antes de pasar ya al contenido del libro. Y es la siguiente. Además de la tradición oral, en todas las comunidades tenían otra fuente de información maravillosa, que era llevada en primer lugar por los apóstoles y después por todos aquellos que, como el personaje de este libro, vinieron después y se dedicaron a divulgar el mensaje del maestro por todo el imperio. Y no es ni más ni menos que la fuente del espíritu. En los primeros cristianismos, que son las distintas comunidades que aparecen en el imperio, no solamente se llevaba la palabra del maestro y la tradición oral, sino que existían estas personas que llevaban el espíritu, es decir, la información del espíritu. Hoy hablaríamos de mediunidad. Hoy en nuestra fecha, puesto que estamos hablando de espiritismo, hablaríamos de que la mayoría de los apóstoles y los que luego desempeñaron la misma tarea de los apóstoles,
con sus facultades espirituales de mediunidad, cuando llegaban a una comunidad, entraban en contacto con el mundo espiritual, se ponían en contacto con el mundo espiritual y recibían a través de los espíritus que dirigían el movimiento cristiano desde el otro lado, las informaciones espirituales que esas comunidades necesitaban. Tenemos incluso testimonios históricos de esto. Y muchos historiadores hablan de que en las primeras comunidades cristianas, en todas ellas habían personas con este tipo de facultades y se guiaban no solamente por la tradición oral, sino también por la presencia del espíritu, como ellos le llamaban. Lo que en algunas religiones han llamado el Pentecostés, las lenguas de fuego, que abrían las facultades espirituales y que dentro del espiritismo se sabe perfectamente. Esto mismo ocurría en aquella época. Concretamente hay una de las comunidades, de las múltiples comunidades cristianas, aproximadamente en el siglo II, aproximadamente sobre el 120, 130, ahí acerca de Corinto, en Bitinia, en una zona de lo que hoy es Turquía. En Bitinia existía una comunidad cristiana que tenían precisamente a dos mujeres que tienen facultades de mediunidad y que lógicamente se llamaban los montanistas. Y que lógicamente, de Montano fue uno de los dirigentes de aquella comunidad cristiana en aquella época y que tenían a dos mujeres que eran unas mediunidades de incorporación extraordinarias y que por ellas hablaba el espíritu. El espíritu que guiaba esa comunidad. Pues igual que en esta de la que tenemos constancia, en la mayoría de comunidades cristianas tenían esas dos fuentes de información, la tradición oral y la tradición espiritual del contacto de muchas de las personas que estaban en esas comunidades o de algunas de ellas que tenían y se les desenvolvían las facultades ostensivas para poder tener una guía espiritual con la cual seguir en el camino que ellos se habían comprometido de mantener su fe. Y si lo pensamos claramente, esto no solamente es un antecedente de la doctrina de Kardec en el propio cristianismo, son los orígenes del cristianismo y una continuidad de las facultades de mediunidad de los grandes apóstoles que acompañaron al maestro, sino de todos los que vinieron después, sino que al mismo tiempo, si lo pensamos seriamente, no es ni más ni menos que la confirmación de que el mundo espiritual invirtió recursos extraordinarios para apoyar el mensaje del maestro desde el otro lado y mantenía estas comunidades con toda la fuerza del amor, no solamente del maestro Jesús, sino de aquellos espíritus que lo acompañaron durante la vida y que posteriormente siguieron potenciando su obra. No me puedo extender más sobre esto, pero quería dejar claro esta cuestión, que ya no es un hecho, digámoslo así, literario, sino que es un hecho histórico probado, porque en distintas comunidades la fuente del espíritu, es decir, el contacto con el más allá, era precisamente digámoslo así, el apoyo más serio y más importante que tenían estos primeros comuneros cristianos. Sigamos adelante. Bien, ¿cómo se gestó la obra? Esta obra se gestó por un compromiso con un espíritu, el compromiso que yo mismo acepté con este espíritu, Saúl de Betsaida. Voy a comentar precisamente cómo fue el tema. Cosa rara en mí, porque no es habitual, en una ocasión, una oportunidad, hace ya casi una década, pues tuve la oportunidad de visualizar a mi guía protector, mi espíritu guía, y junto con él, apareció otro espíritu en otro plano completamente diferente. Ese otro espíritu se me presentó como un judío con largas trenzas, con un birrete y con una edad aproximada a los 25-30 años, muy jovencito. Y se identificó como Saúl de Betsaida. Nada más supe de él hasta que, pasados 2 o 3 años, concretamente hace 6 o 7 años, pues recibí precisamente de su parte la necesidad de dar cumplimiento a un compromiso que, según él, yo tenía
adquirido con él antes de bajar a la tierra, que era escribir este libro. Él simplemente me dijo, vas a escribir un libro de una experiencia mía personal y quiero que pues te prestes a ello. Yo no tenía nada que perder. En aquellos momentos, hace 7, 8 años, derivado de la escuela que nosotros tuvimos en nuestra asociación, nosotros teníamos el hábito, muchos de mis compañeros lo tienen y yo también, de que cuando hacemos nuestras oraciones diarias o cuando nos recogemos o realizamos durante unos minutos al cabo del día, siempre a la misma hora, el ejercicio de ponernos en contacto con Dios y con nuestros espíritus guías y protectores, pues en esos momentos es cuando yo recibía este tipo de intuiciones. Fue bastante insistente porque yo no tenía en ningún momento conocimiento de esta situación, pero así me lo dejó claro. Entonces yo dije, bueno, yo no pierdo nada, yo voy a intentarlo y al igual que todos los días me pongo y coloco mi predisposición después de mis oraciones para poder desarrollar la facultad de psicografía que en aquellos momentos hacía, pues aquí estoy a disposición. Si algo ha de salir de aquí, pues sin ningún problema. Y el primer sorprendido fui yo. El primer sorprendido fui yo cuando, evidentemente, en cuestión de prácticamente un mes y durante prácticamente todos los días, de lunes a domingo, cada vez que me situaba delante del papel, y después de realizar mis peticiones y mis oraciones, la mano empezaba a escribir y lógicamente yo sabía que tenía esa facultad de psicografía medianamente desarrollada, pero no hasta el punto en que en aquel momento se produjo. Entonces, aproximadamente en un mes, no llegó a un mes, 25 días aproximadamente, el libro quedó escrito y solamente quedaron los retoques. Y así fue como este espíritu me confirmó el tema este de la facultad. Yo ya sabía que tenía esa facultad, como muchos compañeros tienen, como la mayoría de aquellos que dentro de la doctrina espírita procuran con perseverancia y con un poquito de dedicación y de estudio y de compromiso prestarse a las indicaciones de los espíritus que nos acompañan y que nos guían, pues entonces aquello fue para mí también una gran sorpresa, una gran confirmación. Luego a raíz de ahí vinieron otros libros y ya no fueron tanta sorpresa, pero este sí fue para mí una sorpresa. Entonces, las motivaciones internas de este compromiso que yo adopté con este espíritu fue precisamente lo que estoy comentando. Él me recordó que yo tenía un compromiso y yo, sin ser consciente de ello, pues puse la mejor de mi buena voluntad para poderlo hacer. En alguna ocasión, posteriormente, también me ha indicado que le gustaría volver a intentar precisamente otra nueva obra, pero no se ha dado el caso, no ha habido oportunidad y no ha habido momento. Por lo tanto, esperaremos que vuelva a insistir, si me permitís la explicación. Por lo tanto, ahí está el tema. Ese fue el motivo de la explicación, o mejor dicho, de la causa en la cual la obra se pudo gestar. Ahora bien, él me explicó claramente que en aquellos momentos aquello fue para él toda una revolución espiritual. Porque él en aquella existencia era una persona humilde y lo que quería dejar bien claro y bien definido a través de la obra, aparte de la trayectoria de vida que él menciona en la obra y de algunas cuestiones importantísimas que para mí eran completamente desconocidas de la época de Jesús y que aparecen en el libro, él quería dejar claramente una idea. La idea de que cualquier persona, por humilde y sencilla que sea, puede, sin duda ninguna, transformarse y, lógicamente, elevarse, aunque no tenga instrucción, aunque no tenga cultura, aunque no tenga ningún tipo de preparación, puede llegar a ver el mensaje del Maestro a través del corazón, a través del sentimiento, a través de vibrar en amor hacia el prójimo, dedicándose a una obra de bien.
Esa idea maravillosa de un ser anónimo, porque él no figura en ningún sitio, no figura como ningún apóstol, como ningún seguidor, solamente lo da a entender en la obra por el trabajo que hizo. Esa situación tan importante para él, la ha querido dejar clara desde el primer momento. El cristianismo, o mejor dicho, el que se siente seguidor de Jesús puede hacerlo a través del corazón. No solamente la razón, sino a través del corazón principalmente, porque la razón por sí misma es insuficiente. El corazón solo tampoco es una guía si no viene acompañado de un sentido común importante, pero sí es importante vibrar en el amor, como él explica a lo largo del libro, y dejarse llevar por esa conciencia interior que todos tenemos, que nos dicta precisamente la diferencia entre el bien y el mal. Son las razones del corazón las que más imperan y que sobrepujan las razones de la razón. Esta es la idea que él deja claro desde el principio del libro y que yo aproveché la oportunidad porque había tenido en la información que él me facilitó antes de comenzar con el libro, había tenido la oportunidad de colocar una poesía que procedía de un espíritu y que fue dada décadas atrás en nuestra asociación a través de la mediunidad, donde precisamente hablaba de eso, hablaba de la importancia del corazón que sobrepuja la razón. Y es tan corta que, si me permitís, os la leo, y está precisamente en la introducción del libro. Aquellos que no hayan tenido el libro lo podrán comprobar de forma cuando lo abran, pero el sentido de esta pequeña poesía, que se titula Respuesta Espiritual, está dado porque en aquella reunión mediúnica del año 1952, una de las personas que formaban parte de esa reunión era eminentemente racional, era una persona científica, era una persona muy intelectualizada, muy intelectual, y lógicamente lo pasaba tanto todo por el tamiz de la razón que el aspecto emocional y del corazón lo dejaba aparte. Entonces él preguntó sobre la ciencia al mundo espiritual y la respuesta que le dieron fue esta: en constante confusión tu mente no determina que la justicia divina es la suprema razón. En más de una ocasión, tu mente se te enmaraña. Si el pensamiento te engaña, te engañará la razón. Mas si tienes afición a nobles filosofías, si en tu mente desconfías, recurre a tu corazón, que si es buena la intención, éste jamás os engaña, porque cuando la mente se empaña, queda limpio el corazón. Esta es la humilde opinión de un hermano que te aprecia, que ni la ciencia desprecia, ni desprecia la razón. Con esta poesía que venía como anillo al dedo a la intención profunda de Saúl, evidentemente iniciaba el libro y lógicamente me pareció oportuna realizarlo. Vamos adelante, mi querida Rosa. Bien. Bueno, ya he explicado un poquito del porqué de la obra, pero es conveniente también destacar de forma importante que ese amor que él siente, que transforma su vida, cuando Saúl experimenta dentro de la obra, aquel que lo ha leído lo podrá comprobar, el magnetismo tan potente del maestro, el amor que lo envuelve, la energía poderosa que lo transforma. Todo eso le hace desarrollar una fe sin límites, una fe a prueba de bomba, que él luego ve reflejada precisamente en las obras y en los sacrificios que realizan los propios discípulos del Maestro Jesús, porque él colabora en la obra de la Casa del Camino, que durante un tiempo se mantiene en la propia Jerusalén, para ayudar
a aquellos necesitados y que es desenvolvida y desarrollada por los primeros discípulos de Jesús, concretamente por Pedro, por su hermano Santiago, etcétera, etcétera. Él, al final, como no puede estar presente cuando el maestro muere, pues él decide colaborar en esa obra y allí se empieza a dar cuenta de que aquellas facultades que el maestro tenía y que él tiene conciencia de ellas porque oye relatarlas, oye hablar de ellas, sin duda ninguna los mismos apóstoles las llevan a efecto y delante de él las ponen de manifiesto, algo que él mismo también posteriormente desenvolverá. Por lo cual, a Saúl todo esto no hace más que reforzarle en su fe y lógicamente el sentimiento de su amor, del amor que él capta de Jesús, la influencia de su magnetismo, del maestro, calan tan fuerte dentro de él que en el sueño que él relata en la obra, precisamente se ve casi transportado a una dimensión espiritual desconocida para él. Cuando el maestro lo abraza y él le dice, ¿qué quieres de mí? Y Saúl le responde, quiero seguirte. Y el maestro le contesta, aproximadamente, ahora no recuerdo las palabras, le dice, todavía no, no es el momento, en su momento me seguirás y en su momento darás testimonio de mi obra, como luego posteriormente realiza. Esto para él supone un punto de inflexión tremendo, extraordinario, y lógicamente él cambia por completo la situación. No puede explicar con palabras precisamente la sensación que él tiene y que le hace cambiar su vida. De hecho, él valora precisamente pedir otras explicaciones, otras opiniones a gente más sabia que él dentro de su aldea, incluso a su propio tío, que luego le anima a continuar siguiendo al maestro y a su obra, etcétera, etcétera. O sea, no es una persona, a pesar de no ser muy, muy culta, tiene algo de conocimiento, sabe leer, que en aquella época ya era algo importante, y por lo tanto tiene capacidad de razonar, razona y utiliza también la lógica en muchos de sus planteamientos. Pero lo importante, como digo, es la transformación interior que él sufre al conocer, no al conocerlo personalmente, porque él no habla con el maestro personalmente, al conocerlo en sueños, al escuchar su mensaje en la distancia, al poder ver el ejemplo que él ofrece, los milagros que realiza, cómo los apóstoles continúan su obra y él decide seguir ese camino. Para él, el testimonio de la fe y el compromiso que él acepta y asume, sin duda ninguna, le lleva a transformarse espiritualmente de ese momento en adelante, porque él posteriormente confirma, creo que es al final del libro, no recuerdo muy bien, confirma que en vidas posteriores él ya no tiene duda ninguna, sigue el camino del maestro porque quedó tan indeleblemente grabada la huella en él que a través de lo que él realizó, el sacrificio que efectuó durante esa existencia, sin duda ninguna, pues se convierte en un seguidor de Jesús y sin duda ninguna, pues a partir de ahí su trayectoria evolutiva y espiritual se transforma radicalmente. Hay algunos aspectos reveladores, como vemos ahí, importantes de la obra. Son varios, pero uno de ellos lo voy a obviar, porque ya lo ha comentado la compañera que ha leído ese pequeño texto, porque una de las cuestiones reveladoras del libro es precisamente el papel que las mujeres tuvieron, no solamente en la divulgación de la doctrina del maestro, sino en la sustentación de esa divulgación en sus hogares, a sus hijos, manteniendo incluso la llama precisamente de la fe, animando al testimonio, al sacrificio, cuando realmente no tenían otra opción y eran víctimas de las persecuciones, etcétera, etcétera. Las mujeres fueron el gran combustible sin el cual la fuerza de la expansión del cristianismo, como dice en el libro, no hubiera sido la misma, no hubiera sido igual. De hecho, no solamente mantenían los hogares y mantenían viva la llama de la doctrina del maestro con sus hijos, sus esposos y tal, sino que al mismo tiempo proveían a aquellos itinerantes que iban predicando
por las distintas comunidades cristianas del imperio, los proveían de un techo donde alojarse, de una comida sobre la que sustentarse, etcétera, etcétera. Igual que hicieron las primeras mujeres que acompañaban al maestro en su prédica durante los 3 primeros años. Así, ese es uno de los aspectos reveladores de la obra. Otro de los aspectos reveladores desde mi punto de vista fue precisamente el comprobar que la multitud de personas que al igual que Saúl, el protagonista del libro, pudieron seguir a Jesús de distintas formas, de distintas maneras. Tenemos el caso de Jesús, pero esto nos hace entender que todo aquel que lo vio, que lo escuchó, aunque no hablara con él, sufrió de esa misma catarsis, digámoslo así, psicológica y espiritual, y sin duda ninguna eso le proveyó en esa existencia o en existencias posteriores de una fuerza inconmensurable para seguir la doctrina del maestro. Y sin duda ninguna de ahí se explica claramente la motivación, la fuerza de la fe, la imperiosa necesidad de colaborar, de ayudar al prójimo, de sentirse fraternos con los demás, de incorporar en las vidas esa doctrina salvadora, esa doctrina que perdona, esa doctrina que es capaz de tener compasión sobre las faltas ajenas, de poner la otra mejilla, etcétera, etcétera. Es una doctrina de fraternidad y de amor por encima de todo. Y por lo tanto, en la obra se ve claramente que a través del amor, Jesús, con su resurrección, manifiesta precisamente el sentido profundo de la vida del alma. Y entonces esto es lo que impregna a todos aquellos que tienen la oportunidad de verlo, de vivir con él, que al igual que Jesús, serían cientos o serían miles, y de los cuales nadie tiene constancia. Pero muchos de ellos seguro que transformaron sus vidas, al igual que Saúl. Y aunque no hicieran el mismo trabajo que hizo Saúl, es decir, salir a predicar como los apóstoles, como otros muchos que lo hicieron y sacrificar su vida por eso, probablemente en el ámbito en el que se encontraron, transformaron sus vidas de igual forma y dieron testimonio del mensaje del Maestro. Por lo tanto, no es un hecho aislado, sino que es un hecho perfectamente extrapolable que explica, digámoslo así, con claridad, además de esa explicación que he dado anteriormente de la espiritualidad, contactando en las distintas comunidades cristianas, que explica la fuerza del cristianismo en sus primeros siglos. Por tanto, ese es el segundo punto. Y el tercer punto es el que hace referencia precisamente al título del libro. En un valle, precisamente cerca de Cafarnaúm, donde se congregan los apóstoles, se dan cita 40 días después de la muerte del maestro, casi 500 o 600 personas, sin saber qué es lo que va a ocurrir allí. Y allí encontramos a María, la madre del maestro, a los apóstoles, a María Magdalena, etc. Y allí se produce la última gran materialización del cuerpo espiritual del maestro. Y allí a plena luz del día se manifiesta y habla a los corazones y a la mente de todos los que allí están congregados, diciéndole: volveré, y allá donde estéis reunidos 2 o más en mi nombre, allí estaré yo. Para todos aquellos, esos 500 o 700 que estuvieron allí, sin duda ninguna, la impresión de ver ese fenómeno espiritual, de ver en toda la grandeza, en toda la luz, y de sentir la energía poderosa del magnetismo del maestro, de su fuerza espiritual, de su amor, que inunda sus corazones y los hace vibrar de una manera extraordinaria, y que lógicamente les llega a todos y a todos moviliza y a todos sensibiliza. Eso es una experiencia tan extraordinaria que sin duda ninguna queda grabada en el corazón, en el alma y en el espíritu de todos aquellos que lo presencian. Y la gran mayoría de ellos, o por no decir todos, automáticamente tienen como un punto de referencia espiritual para el resto de su evolución esa escena. Por eso, esta situación de que se aparece a esta gente en plena luz del día, que les transmite su amor, que los sensibiliza,
en sus energías más profundas, que les habla a su mente y se comunica con ellos, sin duda ninguna, no solamente les da testimonio de la inmortalidad del alma, al hacerles ver de que Él sigue vivo, sino que es el vencedor de la muerte y les transmite precisamente el hecho de que ellos igual vencerán a la muerte y lógicamente seguirán de forma infinita, progresando y evolucionando, dando así el último de los testimonios de su palabra, como que resucitaría y lógicamente todos vamos al Padre a través de él. Entonces, al margen de la tradición y de la teología que podamos aquí tener, porque la tradición judío-cristiana está tergiversada, está hasta cierto punto manipulada por intereses espurios de la Iglesia ortodoxa después del siglo IV, a partir del concilio de Nicea y de posteriores concilios, donde intentan, digámoslo aquí, solapar algunas de las ideas del cristianismo primitivo, de todas estas pequeñas comunidades, pues a partir de todo esto, pues la tradición y la teología, sin duda ninguna, se ve de otra manera, de otra forma. La teología cristiana, lógicamente, iniciada por Pablo, sufre multitud de modificaciones posteriores. Y como he dicho, el cristianismo no es un movimiento que se crea ni por una persona, ni por un grupo, en un momento determinado, en un siglo determinado. Se va construyendo poco a poco con las distintas comunidades cristianas. Al final hay una iglesia ortodoxa que, utilizando métodos no precisamente muy cristianos, solapa a las demás, incluso persigue a los propios cristianos y, lógicamente, tergiversa en muchísimas cosas el mensaje puro del Maestro Jesús y, lógicamente, tiene necesidad de control sobre los creyentes y para eso realiza un canon en el cual desprecia aquellas otras escrituras evangélicas o evangelios apócrifos u otros testimonios de Jesús que no coincidían con el canon que ellos elaboran para mantener a las iglesias, digámoslo así, bajo unos parámetros de control que puedan dirigir. Esa iglesia ortodoxa que luego se alía con el imperio, con Constantino a partir del siglo IV, en el 350, pues evidentemente ya procura sojuzgar y hacer callar a todos los movimientos de esos primeros cristianismos que ocurren en las primeras comunidades y que tienen algunos puntos diferentes en relación con la doctrina del Maestro, porque algunos de ellos mantienen la pureza del Maestro. También se ven influenciados por influencias gnósticas, por influencias de determinadas personas que no comulgaban con algunas ideas, como por ejemplo la de la naturaleza espiritual del Maestro, como por ejemplo la naturaleza divina del Maestro, y a todos ellos los consideran herejes, los marginan, y algunos de ellos pues tienen razón. Tienen razón, porque algunos de esos movimientos cristianos están en una pureza evangélica tremenda y son sojuzgados y al final perseguidos y anatematizados. Pero bueno, esa es la historia realizada por los hombres y lógicamente es preciso mencionarla. Pero tiene los visos de historicismo justos para hacernos ver que la teología de las iglesias cristianas actuales no es precisamente exactamente el mensaje del Maestro Jesús. Jesús, como he dicho anteriormente, no tenía intención de crear ninguna religión. Jesús vino a dar testimonio por parte de Dios de una buena nueva y lógicamente era un judío que seguía las normas judías y lógicamente sus apóstoles pensaban igual que él, en clave judía y en clave de leyes judías. Y solamente posteriormente es cuando se articula el cristianismo y lógicamente posteriormente la pureza del cristianismo queda en esa, digámoslo así, en esas comunidades cristianas y algunas de ellas siguen manteniendo esa pureza, aunque luego al final son aniquiladas. Y en la iglesia posterior, pues también se mantiene parte de esa pureza en los evangelios, en algunos de ellos, pero ya muy minimizada y muy tergiversada en base a intereses espurios, que son intereses materiales, como luego tuvo la iglesia cuando se alió con el imperio. El poder temporal se alía con el poder espiritual para un mayor control de la sociedad. Eso es muy antiguo. Bueno, el impacto humano de la presencia de Jesús yo creo que no hace falta ni mencionarlo.
es realmente importantísimo. Como decía Renan, es el único hombre capaz de dividir la historia, antes de él y posterior a él. Y por lo tanto, nosotros sabemos a través de la doctrina espírita, precisamente que era un proceso que tenía que llegar y que estaba perfectamente planificado. Y que lógicamente los profetas, que no son ni más ni menos que personas que han tenido facultades de mediunidad en otro tiempo, ya dieron señales y dieron informaciones al respecto de la época en la que debía de venir el Masías del pueblo de Israel a dar un nuevo avance de progreso a la humanidad. Ellos lo interpretaron como una liberación del yugo romano, los judíos, pero sin embargo no entendieron que el mensaje de amor, de fraternidad, de perdón y de ejemplo que dio el Maestro Jesús era un mensaje del reino espiritual más alto que podemos contemplar, que es precisamente el reino de Dios. Y por último, la trascendencia de su resurrección no es ni más ni menos que precisamente la confirmación, como decía Pablo, del mensaje del Maestro. En el sentido de decir, somos inmortales, que es el mensaje que viene a ampliar la doctrina espírita posteriormente. Cuando Él nos habla, cuando el Maestro nos habla de que enviará al Consolador, que nos explicará todas las cosas, podemos entender que ahí se encuentra precisamente la base de la filosofía de Kardec, porque el Consolador explica aquellas cosas que el Maestro solamente pudo hablar en parábolas a un pueblo todavía inculto y que necesitaba de ejemplos para comprenderlas. Y como él dijo, yo no lo he podido decir todo, os enviaré al Consolador que os explicará todas las cosas. El espiritismo viene como Consolador prometido por el Maestro para no solamente ampliar el mensaje del Maestro, sino también confirmar la validez de su propuesta. Pero hay más todavía. Cuando Kardec, Hipólito León de Nizar Ribay, el codificador de la doctrina espírita, preguntó a su propio guía, el espíritu de verdad, cuál era su misión en la tierra, los espíritus le contestaron: en cuanto a ti, Ribeiro, tú reconstruirás lo que fue demolido. Al principio Kardec no entendió a qué se refería. Posteriormente llegó la explicación. Reconstruir lo que fue demolido hacía referencia a la reconstrucción del mensaje primitivo del Maestro, en toda su pureza, en toda su extensión, con todas sus cualidades, explicando precisamente aquello que el Maestro no pudo explicar y aquello que los hombres después prostituyeron, tergiversaron, cambiaron y, lógicamente, trastocaron. Por lo tanto, queridos amigos, no solamente esta obra es la experiencia de vida de un espíritu que sufrió una transformación que le ha servido para canalizar de nuevo toda su proyección posterior, sino al mismo tiempo es un ejemplo que nos debe de servir a todos. Todos, cualquier persona puede modificar su comportamiento si aprende, estudia las leyes de Dios, si comprende precisamente la importancia del amor, del perdón y de las virtudes superiores que elevan al espíritu y que lógicamente nos permite transformarnos moralmente. Porque ese es el sentido principal de nuestra vida, el objetivo precisamente de cada vida de cada uno de nosotros. Transformarnos moralmente para superar nuestras imperfecciones, para ascender en el camino de la evolución y para pálidamente intentar conquistar un destino más feliz y más venturoso, siempre a base del esfuerzo propio, de una conducta recta, de una conciencia limpia y de una entrega precisamente desinteresada al prójimo. No es ni más ni menos que seguir los pasos del Maestro, porque como él dijo, nadie va al Padre sino a través de mí. Se estaba refiriendo precisamente a que siguiendo su ejemplo seremos capaces de purificar nuestras almas, recuperar y regenerar de las fallas y los errores cometidos en vidas anteriores todo aquello que traemos de atrás y lógicamente ponernos en predisposición de seguir ese ejemplo maravilloso del mayor médico de almas que haya existido nunca en la humanidad, Jesús de Nazaret. Con esto voy a terminar y si hay alguna duda o alguna pregunta quedo a disposición. Muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, Antonio, qué manera tan bonita de
de terminar este periodo en el León de Niza antes de las vacaciones. Qué mensaje tan esperanzador, tan esperanzador. Te agradecemos a ti, pero por supuesto agradecemos a Saúl también por traernos este testimonio magnífico, esperanzador de que efectivamente todos podemos aspirar, aspirar, ¿no? A, a modificar nuestras conductas, ¿no? A enfocarnos, a poner a Jesús en el foco e intentar ese encuentro de alma a alma con Él, ¿no? Me ha encantado. Creo, no sé si lo he dicho, podéis descargar el libro de la página web, luego la pasamos por el grupo. Os recomiendo los artículos, la revista, que tiene un bagaje tan importante, es una de las revistas espíritas, eh, bueno, más antiguas, ¿no? Que de esta segunda época del espiritismo en España. ¿Y cuántos años lleva publicándose, Antonio? Bueno, el primer número de la revista, que se hacía en formato de papel, se publicó el mes de agosto de 1982. Fijaros, algunos de vosotros ni habéis nacido, así que, Sí, bueno, hay que decir que en el año 83 enviábamos 4.000 ejemplares a 39 países. Un año después ya enviábamos 4.000 ejemplares a 39 países y los hacíamos nosotros a mano en nuestra asociación. Éramos mucha gente, gente joven con mucho entusiasmo y teníamos muchas ganas de trabajar. Ahora ya no tanto, pero entonces sí. Entonces, y los mandábamos a 39 países. Y mucha gente, cuando vas por el mundo y hablan del grupo Viena, dicen, hombre, ellos son los de Amor, Paz y Caridad, porque se acuerdan que recibían la revista en papel desde entonces y nos sorprendemos nosotros mismos. Nos conocen precisamente por la revista. Es nuestra tarjeta de visita, aunque ahora se sí. haga en formato digital. Bueno, pero sigue siendo igual de interesante, igual de buena. Así que yo os recomiendo que descarguéis todas estas revistas, que investiguéis, porque tienen, yo lo he dicho, y no lo he dicho de broma, ellos son historia viva del espiritismo en España y creo que es muy importante que conozcáis su trabajo, los libros también, que podéis descargar, no solamente este, sino algún otro, que podéis descargar en la página web. Y bueno, como he dicho, qué mejor manera de cerrar esta etapa, este curso, por decirlo así, que con este mensaje maravilloso que nos deja Antonio. Bueno, pues efectivamente ha sido un lujo escucharte, Antonio, una alegría. Os tenéis que leer el libro, lo hemos pasado por el grupo antes, lo podéis descargar y ya vais a ver qué maravilla. Antonio, vamos a dar paso a las preguntas porque Sara y Rosilene tienen algunas preguntas que han ido apuntando y por favor irlas poniendo en el chat. Como ha dicho Valle, tenemos que aprovechar. Yo quiero decir que el libro lo leí, me lo he vuelto a leer ahora otra vez. Y Saúl es que transmite las vivencias de una manera muy sencilla. Es como que te transporta, ¿no? Lo hace con un lenguaje muy cercano, no se vanagloria de nada, es todo agradecimiento, todo gratitud y, y realmente te hace estar allí, pero como tú has explicado, te lleva por, por toda la historia de alguna manera, ¿no? Él dice una frase que yo me gustaría preguntarte, si nos puedes decir algo de esa frase, solo que a mí me ha llegado, es al principio, y me ha llegado muy profundo. Él dice, el rabí Galileo era un reto a descubrir, una fuerza a interpretar. Me ha parecido algo extraordinario. Desarrollanosla un poquito antes de pasar a las preguntas, porque Repítela, por favor, repite la frase. sí, dice, el rabí Galileo era un reto a descubrir, una fuerza a interpretar. Sí, él explica eso, porque un reto a descubrir, porque él le llega prácticamente de sorpresa. Él no sabe, al principio le dicen
oye un comentario de que va a llegar un rabí y va con unos compañeros a escucharlo ahí al lago, ¿me entiendes? Un reto a descubrir. Y cuando a él por primera vez lo escucha en el lago, creo que es en el primer capítulo, el segundo, no recuerdo ahora muy bien, él sufre un shock, él sufre una catarsis, pero no por la palabra, sino por lo que él siente interiormente. Y entonces él se pregunta, al día siguiente se pregunta, ¿esto qué es? ¿Esto me ha pasado a mí? Un reto a descubrir. ¿Por qué me ha pasado a mí esto? Voy a ver si le ha pasado a otros. Y entonces pregunta en la aldea con aquellos con los que estuvo escuchando al maestro la tarde anterior si les ha ocurrido lo mismo. Y los demás le dicen, sí, yo también he sentido esa. Y entonces dice, bueno, pues si esto me ha pasado a mí, ¿cómo, a qué obedece? ¿Cuál es la razón? Él se hace cruces, no entiende esa sensación interior que ha movilizado su alma de una manera tan grande. Y luego a interpretar, porque como no sabe interpretar lo que es, porque es una sensación, no es una razón, es una sensación, todo eso coincide con lo que él transmite al principio del libro y al final, de que el corazón, la emoción a veces está por encima de la razón. Él no encuentra explicación racional a lo que le ocurre, pero sí encuentra una explicación emocional. La explicación racional la irá encontrando poco a poco, conforme va transcurriendo, pero esa explicación racional primera no la encuentra. De ahí que diga esa frase, de ahí que diga esa palabra. Está entendido, ¿no? Y creo que se entiende bastante bien, ¿no? Sí, muy bien, muy bien. Hay que leerse el libro, ¿eh? De verdad que es magnífico. Bueno, voy a dejar a Sara y a Rosilene que te pasen alguna pregunta y bueno, pues ya se van animando a poner. Todas las felicitaciones, ya la gente está descargando el libro y se lo va a empezar a leer en estas Navidades, así que fantástico. Paso para a Rosilene, que has abierto el micro. Muchísimas gracias, Antonio. Ha sido excelente tarde de reflexiones, magnífica exposición. Y nada, tengo unas cuantas preguntas. ¿Por Bueno, qué Saúl era capaz de ver toda la luz que provenía del alma de Jesús hasta tal punto de quedarse sin palabras? Y los que iban en contra, los que atraparon y torturaron al maestro, no fueron capaces, o eso entiendo, de reconocer su grandeza, su espíritu tan elevado y de una autoridad moral tan grande. muy buenas preguntas, ¿eh? Muchísimas gracias por las dos preguntas. Bueno, eh, cuando conocemos la doctrina espírita, nos damos cuenta precisamente del por qué esas diferencias que tú mencionas. Una persona que es sensible, que está, digámoslo así, viene a la Tierra con uno de los compromisos en esa época para conocer al maestro, sin duda ninguna su espíritu está, si no preparado, si al menos dispuesto a aceptar o a entender esa situación. De hecho, él, como he comentado hace un momento, no la entiende de forma racional, que es lo que él intenta explicar y yo intento explicar durante todo este tiempo. Él al principio, su catarsis, su conversión es única y exclusivamente emocional. Emocional, es decir, él siente algo que nunca ha sentido en su vida. Y entonces, lógicamente, capta la energía, la vibración, el magnetismo del maestro, porque no debemos de olvidar que por allá por donde pasaba Jesús, su aura y su magnetismo se desdoblaba en varios cientos y cientos de metros, varios kilómetros. De forma que las personas que se acercaban hasta él notaban y captaban, muchas de ellas, y estaban en condiciones espirituales, esos fluidos, esas energías. Es más, cuando uno profundiza, precisamente, yo te recomiendo que vayas a el Génesis, la obra de Kardec, y al final, cuando habla de los milagros, cuando uno lee precisamente cómo se producían algunas de las curaciones que hacía el maestro, algunas de ellas ni siquiera él era consciente de que las realizaba. Las hacía a distancia con aquellas personas que se encontraban a su alrededor y que no se podían acercar a él porque había tantísima gente y no podían. A lo mejor estaban paralíticos o no podían. Está el caso de la mujer esta que tenía graves problemas y ni siquiera solamente tocándole la túnica, ella se sana.
Y el Jesús no se da ni cuenta, se vuelve como diciendo, alguien me ha tocado, ni siquiera se da cuenta. Lo que vengo a decir es que un espíritu de la categoría angélica del maestro, varios kilómetros alrededor, irradiaba ese amor y esa fuerza que todo aquel que se acercaba a él con intenciones malsanas, lógicamente veía disminuida su energía en cuanto a las intenciones de hacerle daño, aunque siguiera teniéndola en su mente y en su corazón, aunque fuera una persona malvada, no tenía los recursos suficientes para hacer daño. Y al mismo tiempo la persona buena, la persona de buenas intenciones, con una facilidad extraordinaria que estaba preparada para entender o captar el mensaje del maestro, si no lo captaba a nivel racional con las palabras y los ejemplos que él ponía, a nivel emocional sufría un shock tremendo, como le ocurre a Saúl y le ocurriría a muchísimos otros, para captar que ahí estaba pasando algo completamente extraordinario. Su alma se veía movilizada, transformada, completa y absolutamente alterada, y no había una explicación racional para ello. Entonces, esa es la diferencia. Espíritus que están en condiciones de captar y aceptar y entender las cosas y otros que no tanto. Y en el caso del maestro es un caso paradigmático porque no hay otro igual. No hay otro igual en la historia de la humanidad que sepamos. En cuanto a la influencia que él ejercía a nivel de su magnetismo, de sus fluidos espirituales y sobre todo que todo eso no era propiciado solamente por su elevación espiritual, sino sobre todo por el amor y la compasión. Él era un médico del alma. Cuando las personas se le acercaban, veía en profundidad el alma de la persona que se le acercaba. Y como veía en profundidad las enfermedades del alma, él transmitía con su amor la curación de esas enfermedades. Por eso siempre decía, ve y no peques más para que no te vuelva a ocurrir lo que te ha ocurrido. Es decir, ¿qué quiere decir? Ve y cambia, transforma tu vida. Ahora te sanan, pero si no cambias de actividad, de actitud o de forma de actuar o de conducta, volverás a enfermar. Eso era una máxima que él siempre respondía. Tu fe te ha curado, ve y no peques más, ve y cambia tu vida, ve y transfórmate hacia el bien. No sé si he respondido a tu pregunta. Sí, sí, muchísimas gracias. En el libro se menciona a 3 hermanos, 2 mujeres y un hombre de Jesús. ¿Quiere decir que esto, que María y José tuvieron más hijos aparte de Jesús o alguno de ellos tuvo otros hijos fruto de otro matrimonio anterior o posterior? Hay muchas teorías al respecto, hay muchas teorías. Yo no puedo darte una certeza sobre eso, evidentemente. Pero sí que es cierto que hay quien dice que Jesús fue el único hijo de María y que con anterioridad José había tenido 6 hijos, 4 varones y 2 hembras, de un matrimonio anterior, porque Jesús era viudo. José era viudo. Esa es una. Otra habla de que María sí tuvo luego más hijos. Yo no puedo dar una certeza de eso porque ni siquiera la historiografía actual ha podido demostrar eso. Pero lo que sí que está demostrado es que hermanos tenía. Eso sí, eso está completamente demostrado por los testimonios históricos. Porque Santiago lo menciona Tácito y lo menciona Flavio Josefo cuando es dilapidado. Porque a Santiago, el hermano de Jesús, lo dilapidan en Jerusalén. Lo matan. Y entonces la referencia que Flavio Josefo da en sus anales de la historia de los judíos es esa. Ha sido dilapidado Santiago, el hermano de aquel llamado el Cristo que fue crucificado. Entonces, hay muchas referencias históricas respecto a los hermanos de Jesús, pero salvo algunas que son constatables por la evidencia histórica, otras no son constatables y no tenemos ese nivel de explicación. Por ejemplo, yo siempre pongo un chascarrillo de broma, me vais a permitir, la irreverencia me la vais a permitir, para que nos riamos un poquito también, porque esto también es importante. Si hoy, por ejemplo, pudiéramos hablar de la virginidad de María, no habría ningún problema. ¿Por qué? Porque existe una técnica en fecundación que se titula inseminación artificial, y una chica virgen puede quedarse embarazada.
En aquella época eso era imposible de conocer. Por lo tanto, me permitís la irreverencia de comentar precisamente esto. ¿Pero por qué lo comento? Pues porque hay cosas que es imposible de demostrar, por lo menos hasta que no surjan evidencias históricas o pruebas arqueológicas o otras referencias de textos que se hayan perdido y que aparezcan y que nos confirmen precisamente con datos y con pruebas esa situación. Entonces, permitirme la irreverencia que he hecho sobre la virginidad de María, que ya sabemos que no fue exactamente así, pero hoy en día, por el avance de la técnica, podría darse perfectamente, ¿no? Entonces, dicho este chascarrillo y esta broma, pasemos a lo serio, sigamos con lo serio. Muchísimas gracias. Bueno, doy paso a mi compañera Sara y te va a hacer una pregunta, ¿vale? Muchísimas gracias, Antonio. Gracias a ti por preguntar. Muchas gracias, Roselene. Muchas gracias, Antonio, por la conferencia tan excelente. Y creo que hablo por nombre de todos. Bueno, la pregunta que le voy a dirigir es, ¿podría hablar un poquito sobre la importancia del perdón y su relación con la justicia divina? Muy interesante. Muchísimas gracias por tu pregunta, porque es verdaderamente muy, muy, muy interesante. El maestro a Pedro le dice, perdonarás 70 veces 7. Porque hoy sabemos precisamente que a través del conocimiento de las leyes espirituales, de la ley de causa y efecto, de la ley del libre albedrío, sabemos que la ley de causa y efecto no es como el karma. Hay quien las identifica igual, no, hay que establecer una diferencia. El karma es acción-reacción. La ley de causa y efecto no. La ley siempre nos permite a los que infringimos la ley un tiempo de rectificación antes de que se produzca el pago involuntario de la deuda, del rescate. En ese tiempo de rectificación, si nosotros cambiamos hacia el bien, podemos suavizar y modificar precisamente las consecuencias de los crímenes que hemos cometido, de forma que sean más dulcificados. Y no es ojo por ojo, diente por diente. Es una ley de educación, la ley de causa y efecto. Es una ley de regeneración, no una ley de punición o de castigo, como han interpretado las iglesias. Por lo tanto, Dios nos ama y Dios no quiere el castigo del pecador. Lo que quiere es la rectificación de aquel que peca o aquel que se... No digamos de pecado, no me gusta hablar del pecador porque parece que estemos en la iglesia. De aquel que se equivoca, por aquel que dice, ¿no? Pero bueno, bien. Dios no pretende eso. Dios pretende dotarnos de las herramientas necesarias para que evolucionemos hacia la dicha y la felicidad. Y la ley de causa-efecto es así. Entonces, el perdón tiene una serie de consecuencias extraordinarias. Cuando yo soy capaz de perdonar, el primer beneficiado soy yo, porque me libero de la deuda de odio que pueda tener con aquel que me hizo daño. O si lo he odiado, o si tengo algo contra él, cuando yo lo perdono, me libero de esa deuda. Si el otro no es capaz de perdonar, no me importa. Soy yo el que debe de perdonar si comprendo que el perdón me libera de esa situación, de esa deuda que pueda tener con él. Y muchas veces podemos estar hablando aquí con muchas florituras y con muchas explicaciones sobre el perdón, pero muchas veces no tenemos capacidad de perdonar. Porque es tanto el agravio que hemos sufrido, es tanto el daño que se nos ha hecho a nosotros o a personas queridas, que no tenemos capacidad de perdonar. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Qué podemos hacer en ese momento? Aquí llega la segunda cuestión. Empecemos por comprender el mensaje del Maestro. Aquellas personas que actúan en el mal son enfermos del alma. Tratemos a aquellas personas que nos han hecho daño como enfermos del alma. Y si no podemos perdonarles, tengámosle compasión. La compasión es el antecedente del perdón. Cuando yo no puedo perdonar porque es tanto el daño que he sufrido, debo de intentar tener compasión con aquel que me ha hecho daño, comprendiendo que es un enfermo, que pagará en su día
con la justicia divina la responsabilidad de sus actos. Y que si no puedo perdonarlo ni olvidar lo que me hizo, al menos debo tener compasión, porque comprendo que la justicia divina es perfecta, pero que yo no soy quien debe aplicarla. No juzguéis si no queréis ser juzgados, dijo el maestro. Debe juzgar Dios, o mejor dicho, la conciencia de cada uno. Por lo tanto, si no podemos perdonar, comencemos por tener compasión por esas personas, porque al igual que nos han hecho daño a nosotros, habrán hecho daño a otros, y en realidad lo que hacen es hacerse daño a sí mismos y tendrán que saldar las deudas. Con estas dos explicaciones creo que puedes tener un poquito alguna idea más clara de la importancia del perdón. Nos libera de cadenas, de deudas, de odios malsanos que nos perjudican a nosotros mismos, y al mismo tiempo nos permite engrandecer nuestra alma. Y si no podemos perdonar y olvidar, comencemos por tener compasión de estos seres que están endeudados y tendrán mucho sufrimiento el día de mañana si no rectifican. Y por último, Muchas la gracias, tercera, Antonio. perdona, la tercera, que si queremos que nos perdonen, tenemos que perdonar, ¿no? ¿O somos perfectos acaso? No somos ninguno perfecto, tenemos multitud de defectos y de imperfecciones, y muchas veces involuntariamente, ya no digo voluntariamente, involuntariamente hacemos daño a los demás, porque estamos en algunas cosas mermados, no tenemos capacidad suficiente para darnos cuenta de los actos que realizamos, los pensamientos que tenemos o las emociones que ejecutamos. Y muchas veces hacemos daño a otros. Querremos que se nos perdonen nuestras faltas, comencemos por perdonar a los demás. Perdóname. Sí, muchas gracias, Antonio, de verdad, por sus explicaciones. Las aplicaré sobre mí misma porque tengo muchas imperfecciones y muchas sombras. Muchas gracias. Le paso la palabra a Rosa, que le quiere hacer otra pregunta. Sí, bueno, yo quería también hablar sobre algo que es muy importante y que se extrae, ¿no? del libro. Bueno, se extraen muchísimas lecciones para nosotros hoy, actualmente. Hay una cuestión, es la cuestión del deber. La cuestión del deber. Cuando Saúl, bueno, no vamos así a hacer mucho spoiler, ¿no? Pero tú lo has mencionado, cuando Saúl tiene una visión, bueno, eh, le dice Jesús, bueno, el deber de Saúl hacia con su familiar es un deseo de Jesús. Le dice, espérate, tienes una responsabilidad. Y aquí, en estas personas, ¿no? En estos en estos momentos tan importantes de sus vidas, ¿no? En esas existencias tan especiales, se hacen una pregunta: ¿cómo conciliar todo aquello que es nuestra responsabilidad dentro de las familias, con el entorno? ¿Cómo conciliarlo con la expresión de amor que emana de Jesús? Y esto todavía nos lo hacemos muchos, ¿no? Con las responsabilidades que adquirimos mismo de absorber este mensaje de Jesús y de todas estas, esto que nos manda, de todas esas enseñanzas que hay que interiorizar, ¿no? Esto es algo que es un mensaje muy potente en el libro, ¿no, Antonio? Sí, sin duda, porque es uno de los grandes problemas que tenemos, y muchas veces los propios espiritistas lo tenemos también. Eso. Saber medir el compromiso espiritual que traemos a la tierra no es nada fácil. Y ese compromiso no abarca estar trabajando en una doctrina únicamente, no. Ese compromiso es doble, triple o cuádruple. Es decir, si yo tengo una familia, no es por casualidad. Si yo he venido con unos hijos, unos nietos, o un cónyuge, o una pareja, no es por casualidad. Si yo me rodeo en un ambiente familiar de determinadas personas y vienen conmigo, no es por casualidad. Entonces, con esas personas tenemos un compromiso. Un compromiso, digámoslo así, o bien de conducta, de comportamiento nuestro hacia ellos, o bien de comprensión, o bien de ayuda, ¿vale? Y por otro lado, podemos compaginar perfectamente todo eso con el compromiso y el sentido del deber que el conocimiento de la doctrina espírita nos da para poder ayudar de la mejor manera a otras personas. Si nosotros aplicamos las pautas morales que el Maestro nos da en el Evangelio a ese compromiso que tenemos con los familiares, con los
cónyuges, con los hermanos, con los hijos, con los nietos o con las personas con las que nos rodeamos, no hace falta que sean familiares directamente, ¿eh? Sin duda ninguna estamos cumpliendo con ese compromiso. Es muy difícil medir, es muy difícil, digámoslo así, establecer prioridades o pautas. Ahí entran en juego también nuestros defectos. Por ejemplo, pongo mi caso. A veces a lo mejor me invitan a un evento, ¿no? Y yo diría, bueno, pues yo iría a este evento, pero mi compromiso espiritual me pide que vaya a este evento y que coja el coche y me haga 800 kilómetros y no duerma esa noche más que 4 horas para volver, por ejemplo, ¿no? Por un ejemplo. Sin embargo, por otro lado, tengo otro compromiso familiar. Y entonces tengo que decidir entre atender el compromiso familiar y el compromiso espiritual. Y esto nos ocurre a todos los que estamos dentro de la doctrina espírita, ¿no? Pongo este ejemplo porque es muy claro. Entonces, en ese momento es cuando uno tiene que pararse a reflexionar y decir, si yo renuncio al compromiso de ir a aquel sitio, ¿por qué renuncio? ¿Por mi propia comodidad? ¿Porque me es más cómodo quedarme en casa y no tener que hacer ese sacrificio? ¿O porque valoro que el compromiso personal que tengo aquí en la familia en este momento concreto y determinado es tan importante como, por ejemplo, puede ser una ayuda a un hijo que está tal, que necesito quedarme aquí? Pues en esos momentos es cuando uno tiene capacidad de racionar y reflexionar y pedir ayuda también a lo alto para que nos iluminen y podamos decidir una cosa de la otra. Porque tenemos el riesgo de caer en el fanatismo. Fanatismo de abandonar nuestros compromisos familiares y dedicarnos precisamente solamente a lo espiritual, como hace mucha gente, que solamente ve por eso. Y entonces resulta que descuida algunos compromisos con su familia, con aquellos a los que ha venido juntos, que son tan importantes o más que el compromiso espiritual que traen a la tierra. Y lo descuidan o se refugian como si fuera una fuga psicológica en lo otro. Por lo tanto, ese sentido del deber está impregnado en nuestra conciencia. ¿En base a qué? A la planificación espiritual que hemos traído antes de venir a la tierra. Y si nosotros no la sabemos conscientemente, hay alguien que la sabe perfectamente, que es nuestro espíritu guía, nuestro espíritu protector, que va con nosotros. Y él sabe perfectamente qué hemos venido a hacer a la tierra. Pidámosle ayuda. Cuando nos coloquemos en oración ante estos dos problemas que se nos presentan, obviemos nuestra subjetividad, no pensemos ni en nuestra comodidad ni en otra serie de cosas y pidamos ayuda y que nos iluminen, porque también hay que tener en cuenta otra cosa. He puesto un ejemplo, pero voy a poner otro. Existen personas a nuestro alrededor que son personas hasta cierto punto tóxicas, o mejor dicho, personas que son usadas de forma indirecta por espíritus de baja condición que pretenden desviarnos del camino espiritual que traemos. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta. Si nosotros nos dejamos llevar por eso que se denomina persecuciones indirectas, es decir, obsesores que quieren desviarte del camino, pero como tú estás fuerte, con una voluntad firme, no logran hacerlo y utilizan a tus hijos, a tu esposa, a tu hermano, a tu primo, a alguien que está cerca de ti para generarte un problema a fin de que renuncies a aquel compromiso espiritual que tenías. Esto tenemos que tenerlo en cuenta. Tenemos que razonar, tenemos que reflexionar y pedir ayuda. Y de esa manera se solucionan esas dos cuestiones y uno tiene la conciencia tranquila de haber seguido su conciencia y, lógicamente, si se equivoca no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Estamos para rectificar. Ahora bien, se puede llevar todo al mismo tiempo conjugando la razón con la ayuda espiritual y el conocimiento espiritual. No sé si he respondido a tu pregunta. Totalmente, Antonio, perfectísimamente. Es muy importante esto. Antonio, te tendríamos toda la noche, pero Yo también me tengo que ir, que me están esperando, ¿eh? vamos a terminar aquí. Ya te lo dijimos que te íbamos a invitar, ya tenemos por ahí Bueno, algo pensado, porque esto es una maravilla, tenerte a ti y tener a tantos y tantos compañeros y compañeras tan importantes, como ha dicho Valle, para el espiritismo en España, para
para que aprendamos de todos vosotros. Un abrazo para todos, para Antonio, Pina, para Lourdes, para Paco, bueno, para todos los que estáis ahí, para Luis, bueno, para Juan, todos. Vamos a pasar a Jesús, que nos va a despedir y recordar algunas cositas. Y creo que todos y todas las que estamos aquí te mandamos nuestra más profunda gratitud, Antonio. Nuestra más profunda gratitud. Gracias a todos por vuestra paciencia y por vuestra atención, porque tenéis que tener paciencia para aguantar tanto tiempo, ¿eh? No, se nos hace corto. Pasamos a Jesús. Adelante. Gracias. Gracias a ti, Antonio, de corazón, ¿eh? Y en nombre de todo el centro, gracias por esta tarde tan especial con el maestro, con el rabí, ¿no? de referencia, ¿no? Y nada, pues con una tremenda alegría en nuestros corazones despedimos estos 2 días de actividades en el Centro Espírita León Denis, que han sido programadas con ocasión de las festividades de esta Navidad del 2023. Agradecemos a Marcela por su conferencia de ayer, La Moral Espírita, y a nuestro queridísimo Antonio por la de hoy, 1 entre 500. Y también damos las gracias a todos los que habéis asistido y participado, encarnados y desencarnados, por vuestra compañía y el gran abrazo navideño que todos hemos sentido en este rato, en esta tarde tan bonita de viernes, ¿no? Intentemos como espíritas vivir el Evangelio de Jesús todos los días. Esos valores de compasión, esos valores de caridad y de acogimiento, haciendo de cada día, pues eso, una Navidad cristiana con empatía y cariño por el prójimo, con perdón infinito y respeto y amor a nosotros mismos, a los demás y a la propia naturaleza que nos acoge en este hermoso planeta. Haciendo como nos indica Manuel, que Jesús y la Navidad que en su nombre se celebra sea el camino, sea la verdad y sea la vida. Para todos nosotros, claro que sí. Y camino, como nos dice Saúl de Betsaida, un camino de paz, de equilibrio y de amor. Que Dios, queridos hermanos, os bendiga a todos y que tengáis una feliz, una hermosa y una sentida Navidad para todos vosotros.